Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Avanzamos, amigos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora recibo a mi siguiente invitada. Ella es María Eugenia Molina, académica, investigadora, experta en temas de comunicación, de manejo de conflictos y de crisis. Y vamos a hablar acerca de la coyuntura política nacional. María Eugenia, bienvenida. Muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belkis. Un saludo para usted y para toda su gentil audiencia. Gracias por estar esta mañana con nosotros, acompañándonos, María Eugenia. Acabo de tener este diálogo con Darío Issa, quien es el representante, presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara, quien valoraba y reflexionaba acerca de lo ocurrido, por ejemplo, ayer en Cañar, en donde el gobierno denuncia un intento de asesinato al presidente de la República por estos actos, según el gobierno, violentos por parte de los manifestantes que atacaron la caravana presidencial. Sobre eso se han instaurado discursos, diría yo, de lado y lado. También hay esta lectura respecto de que fue un acto de provocación por parte del presidente de la República de haber llegado a este lugar sin de pronto haber tomado otras medidas necesarias de seguridad. ¿Qué lectura merece de su parte lo ocurrido ayer y lo que ha ocurrido hasta ahora en el contexto del paro? Bueno, hablando de lo primero que usted me pregunta de lo sucedido el día de ayer, definitivamente yo creo que ahí hay que leerlo muy detenidamente, si bien es cierto que toda acción violenta, toda acción que no esté dentro de lo que es una protesta pacífica, sobre lo que es la resistencia pacífica, de lo cual sí, por supuesto, todos los ecuatorianos tenemos derecho. Cuando ya esto se torna violento, hay que rechazarlo y hay que rechazarlo, venga de el lado de los manifestantes o venga del lado gubernamental. Sin embargo, lo sucedido ayer, ¿hasta qué punto efectivamente, como se está instalando, como bien dice usted, la narrativa de que se intentó atacar al señor presidente de la República, puede ser así en tanto en cuanto se entiende y quienes hemos trabajado con autoridades, con altas autoridades, sabemos que cuando la autoridad va a ir a un determinado sitio y mucho más si hay conflictividad en ese sitio, hay los equipos de avanzada de la Policía Nacional, del Ejército Ecuatoriano, máxime tratándose de la primera autoridad del país, que se entiende tienen que ir a ver cómo está en la situación para ver si efectivamente es seguro o no el desplazamiento de una autoridad, como digo, más si es del primer mandatario. Entonces, como digo, rechazo totalmente la violencia, venga del lado que venga, pero efectivamente fue así, porque inclusive si bien se ve en el video que hay lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes, se está diciendo que ha habido impactos de bala, pero cuando en los chats de periodistas los colegas de la prensa preguntan, tampoco hay una confirmación, tampoco hay una verificación de esta situación. Entonces, ¿hasta qué punto esto es así? Pero ya queda instalada la narrativa de que efectivamente hubo quienes atacaron el convoy del presidente de la República, incluso con armas de fuego. Entonces, esto es narrativa, es verdad. Son relatos que tienen asidero o que no tienen asidero, pero que ya se deja sentado en la opinión pública estas situaciones que tal vez efectivamente no fueron así. Yo creo que es necesario que esto desde el mismo sector gubernamental se pueda analizar y pueda llegarse a dar a conocer lo que efectivamente sucedió, para que no quede flotando en el ambiente esta duda, esta incertidumbre, porque si es así, ¿qué querría decir? Querría decir que la seguridad del presidente falló, tal vez,
que O el equipo de o se puede avanzada de fortalecer esta seguridad idea de que fue un acto de provocación deliberado. podría ser también otra de las situaciones, porque como digo, quienes hemos trabajado con autoridades, sabemos que las condiciones, que cuando las condiciones no se dan y aunque las condiciones fueran normales, que no era el caso de ayer, para eso está el equipo de seguridad, para eso están los dispositivos de seguridad, para eso están los equipos de avanzada, para saber por dónde tienen que llevarle a la autoridad, por dónde tienen que llevarle al mandatario. Es conveniente llevarle por tierra, es conveniente llevarle por aire, es conveniente que pase por tal o cual camino, carretera o calle, o más bien esa la evitan y van por otro lado. Entonces, como digo, ahí queda flotando en el ambiente mucha de esta incertidumbre que yo considero que el mismo equipo del presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, deberían dar un seguimiento y una respuesta para saber qué efectivamente sucedió en este sentido. Sobre esta demanda de respuestas, yo me quiero quedar con algo que usted dijo, ¿no? Porque aplica para muchos casos y este no es la excepción. Se demanda mucho de uno se informe a través de los canales oficiales, que no se deje de pronto llevar por información que circula, sino más en redes sociales. Pero es cierto, cuando uno, como periodista, en este caso, demanda información al gobierno nacional a través de los chats de prensa oficiales con los diferentes ministerios, lo que recibe a cambio es silencio. Y esto es lo que ocurrió el día de ayer, por ejemplo, en el chat de prensa o en chat de comunicación del Ministerio del Interior, en donde desde horas de la tarde los colegas comenzaron a hacer preguntas a propósito de lo ocurrido en Carchi, sobre las condiciones, en este caso, de los vehículos, si eran o no blindados, si existió una alerta de seguridad en la avanzada, en fin, una serie de interrogantes que plantearon los periodistas y que hasta el día de hoy, la última pregunta de los colegas fue a las 7:26 de la noche o 8:35 de la noche y hasta el día de hoy no tuvo respuesta por parte de, en este caso, el equipo de comunicación del propio Ministerio del Interior, cuando la Policía Nacional dice que a través de ese canal, digamos, de comunicación con la prensa es que se puede compartir esta información. Pero no tenemos ni eso. Sí, efectivamente, ahí hay una grave contradicción porque se está diciendo, infórmense por los canales adecuados, pero ¿qué pasa cuando el canal adecuado, el canal llamado a dar la información, no la da y pasan los minutos y las horas y muchas veces los días y no se lo da? Yo desde mi análisis y desde mi posición como académica, como experta en comunicación Ujú. estratégica de riesgos y crisis, es lo primero que les digo a quienes doy capacitación, a quienes hago consultorías, a mis alumnos en las diferentes universidades en donde doy clases. El silencio en crisis es definitivamente el peor enemigo. En crisis no podemos hacer la del avestruz, que es agachar la cabeza y esperar que pase la crisis, esperar que pase la ola. En crisis debemos salir a comunicar. Cuando la crisis se presenta, hay que salir y decir las cosas. ¿Por qué? Porque cuando no se lo hace así, esto no quiere decir que la crisis esté solucionada. Una crisis silenciada, una crisis maquillada, una crisis que se la pretenda olvidar con otras narrativas, definitivamente no es una crisis resuelta. Y esto es lo que estamos viendo actualmente con lo que está sucediendo. Como usted manifestaba, ya son 17 días de paro en donde no tenemos finalmente una convocatoria al diálogo, a este gran diálogo nacional al que denomino yo que debería ser el que en este momento se instale en el país. El gobierno es definitivamente el llamado a poder convocar a este diálogo para poder tratar los temas que están sucediendo. Si bien ya las medidas se han tomado
y no se socializó esto con la población, sino únicamente Ujú. se le informó lo que ha sucedido y cuáles serían ciertas medidas compensatorias, pues obviamente el malestar de la gente está ahí, el malestar de los indígenas, de los campesinos, pero también del resto de la ciudadanía. Y en eso el gobierno tiene que tener muy clara la idea de que el gobierno está aquí para los 18 millones de ecuatorianos. Si María bien Eugenia. el sector del transporte tal vez no plegó al paro Ujú. porque fue el inmediatamente atendido con los subsidios, ¿qué pasa con el resto de la población? Hay una frase que toda la vida hemos escuchado y que es absolutamente cierta. Suben los combustibles, sube todo, porque es parte de la dinámica con la que se mueven las economías. Entonces, ahí hay María un Eugenia. malestar que Ajá. está ya 17 días latente acá en el país y que causa muchos problemas, que causa de lado y lado situaciones que deberían ser controladas a partir de qué? A partir de un gran diálogo nacional que debe ser abierto. Sobre esto, y con esto voy cerrando, María Eugenia, un diálogo nacional que usted dice debería propiciarlo de alguna manera el gobierno. La pregunta es, ¿el gobierno realmente quiere dialogar? ¿Con quién quiere dialogar? Ahora mismo tenemos un paro nacional convocado por la CONAIE. ¿Se entendería de alguna manera que ambas partes deberían tomar una posición de dialogar de alguna forma para encontrar una solución a esto que ha originado la protesta? Pero el gobierno dice, la CONAIE no busca diálogo, solo le interesa generar caos. Se siguen fortaleciendo estas narrativas y entonces vemos que los días transcurren y no vemos cuándo este paro nacional pueda culminar, más allá de que haya tenido la misma intensidad o no que jornadas de movilización anteriores, pero al final del día se mantiene y la CONAIE lo ha dicho y lo ha ratificado, el paro va a seguir. Entonces, ¿con quién va a dialogar el gobierno? ¿Quiere dialogar realmente el gobierno? Debería dialogar el gobierno, porque bueno, lo otro, si seguimos avanzando y contando los días con los que seguimos en el paro nacional, pues ¿cuál sería la otra lectura? Pensar que se lo está haciendo desde las estrategias militares, de ir ganándole por cansancio al rival, pero resulta que aquí el rival es parte de... Todos somos parte de este país y finalmente, si se quiere poder llegar a un acuerdo, decimos que todos perdemos porque solamente trabajando se saca adelante al país, pero hasta dónde también esas narrativas resultan ciertas cuando no existe trabajo, cuando no existe seguridad, cuando hay multicrisis en el país, cuando tenemos la crisis no solamente de seguridad, solamente subrayado y entre comillas, sino tenemos la crisis también en el sistema de salud, no hay la posibilidad de acceso a la educación como se debería, cuando no hay trabajo, cuando emprender cada vez está más difícil, pues definitivamente no sacamos nada de un lado y de otro, cuando hay un total cierre al tema del diálogo. Entender que se va a ir a un diálogo es entender que hay que deponer posiciones y que hay posiciones que deben de un lado y otro irse trabajando hasta llegar a acuerdos, llegar a consensos. Esa es la esencia del diálogo y definitivamente si no hay esto, pues lo único que vamos a seguir haciendo es contando los días y esperemos no sea así, pero también contando cuántos actos violentos más va a existir. De otro lado, en contrapartida, también habrá que preguntarse si la CONAIE está o estará en una actitud de deponer esa posición o esa exigencia de que se derogue el decreto ejecutivo con el cual se eliminó el subsidio al diésel. Porque esta es, en esencia, insisto, la principal demanda y que ha provocado esta jornada de movilización. Y ahí vuelvo a lo que digo, nuevamente nos vemos en esa posición de intransigencia, porque esa es la principal demanda de la CONAIE. Entiendo que hay otras, pero que esa es la principal. Y al mismo tiempo el presidente de la República en
en un momento en que estuvo en el austroecuatoriano, dijo que primero lo matan a que él derogue la medida. Entonces ahí vemos que obviamente no hay una intención de poder llegar a un acuerdo y definitivamente para eso es esta situación de poder establecer y entablar un diálogo no solo entre gobierno y CONAIE, insisto, debe ser un gran diálogo nacional en donde estén las fuerzas vivas, en donde estén otros movimientos sociales, en donde estén también las universidades, la academia, en donde estén todos los sectores que de una u otra manera nos representan como país para también establecer estos posibles acuerdos y estas posibles salidas, porque si no, definitivamente, como digo, solamente contamos los días y no pasamos de ahí. Correcto, María Eugenia. Un escenario realmente complicado. Por acá nos dicen que, claro, no es solamente el tema de la eliminación del subsidio al diésel, son otros aspectos también ligados a la seguridad, la salud, la educación, en fin, demandas legítimas que tiene la población y sobre lo cual debería estar mucho más abierto el gobierno nacional para escuchar y para atender estas necesidades. Le quiero agradecer esta mañana por habernos acompañado en este espacio, María Eugenia. Sí, únicamente, Belkis, como dato final, me gustaría mucho también hacer hincapié en la necesidad de que el gobierno a través de su Secretaría de Comunicación haga un real trabajo de comunicación gubernamental. No se ha visto que la comunicación del Ejecutivo sea ese real puente que debe ser entre mandantes y mandatario para poder escuchar las necesidades de la población. Si seguimos así en un diálogo o en una situación de sordos, definitivamente no vamos a poder avanzar. Eso es absolutamente necesario y para eso está la comunicación gubernamental. A repensarla también. María Eugenia, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, un buen día. Lo propio también, María Eugenia Molina, académica e investigadora, hablando aquí en la primera emisión de Meco Noticias acerca de la coyuntura nacional política que vive el país. Son ya las 8 de la mañana en punto, amigos. Así finaliza esta entrega informativa. Les invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía.